Bien, vamos a empezar. Yo les quiero invitar a todos ustedes. Tenemos una visita nueva así aquí. ¿Cuál es tu nombre? Dani. Dani. Ah, Denise. Se me enreda. Dani, Denise, ya. Denise, Dani. Denise, bienvenida. Así que te vamos a dar el privilegio, Denise, de leer un versículo bíblico. Así que te voy a pedir a todos ustedes que vayan al Evangelio de San Juan, Nuevo Testamento. Primero viene Mateo, después viene Marcos, Lucas y después viene Evangelio de San Juan. Mateo, Juan. Mateo, Juan. Capítulo 1. ¿Estás grabando? Sí, capítulo 1. Ya, antes de decir el versículo, lo vamos a leer en dos versiones. Primeramente lo vamos a leer en la versión Reina Valera y después lo vamos a leer en la Biblia católica Dios habla hoy. ¿Ya? Entonces, yo le quiero pedir a Denise y después le voy a pedir a Anaís que termine de leer. Y todos los demás van siguiendo. Entonces, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 39. ¿Ya? Del 35 al 39. Pero Denise solamente va a leer el versículo 35. Ya. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vinieron, donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Amén. ¿Hasta qué versículo leíste, Anís? 39. 39. Bien, voy a leer la versión Dios habla hoy. Se van a dar cuenta mientras que yo lo leo, es muy parecido a lo que sale ahí. Ya simplemente es para que lo podamos entender un poco mejor. Versículo 35 dice: Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: Miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué están buscando? Ellos dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: vengan a verlo. ¿Amén? Amén. ¿Vamos bien? Ya, entonces yo les voy a pedir que traten de concentrarse un poco en lo que les voy a comentar. Juan el Bautista, ¿saben quién fue? Él fue el primo de Jesús. Él fue el primo de Jesús y fue el que bautizó a Jesucristo. Juan el Bautista, aquí por lo que acabamos de leer, tenía discípulos, tenía seguidores. O sea, Juan el Bautista era como el maestro de estos dos discípulos, ¿de acuerdo? Entonces, llegó un momento que cuando pasó Jesús por donde estaba Juan el Bautista vio a Jesús y les dijo a sus seguidores, le dijo: he aquí está el Cordero de Dios. ¿Sí o no? ¿Eso dice? Dice: miren, ese es el Cordero de Dios, o el que quita el pecado del mundo. ¿Qué sucedió después? Le siguieron a Jesús ellos, o sea, escucharon. Sí, Juan el Bautista dijo: miren, ahí viene Jesús, el Cordero de Dios. ¿Qué sucedió? Que los dos seguidores de Juan dejaron a Juan el Bautista y se fueron con Jesús. ¿Amén? Amén. Entonces, este pasaje lo vamos a hablar en dos partes. La primera parte es esta. Que hay a veces que Dios ocupa... Siempre pasa lo mismo cuando... Voy a poner un poco de pausa para... Bien, ahora sí. Entonces, los discípulos de Juan dejaron a Juan y se fueron con
Jesús. Entonces, va a llegar un momento en sus vidas y también en la mía que a veces para crecer en el Evangelio, para crecer en palabra de Dios, para crecer en fe, para crecer en experiencia, es necesario a veces moverse del lugar donde uno está. Por ejemplo, puede ser que tú estés sumamente cómodo en la congregación donde tú estás, o por ejemplo acá, donde estamos nosotros. Puede ser que este estudio bíblico, ustedes estén siendo súper cómodos, o sea, están sumamente bien escuchando palabra de Dios, pero va a llegar un momento, tarde o temprano, que Dios va a ocupar otro siervo de Dios, que va a tener una mayor revelación de palabra. ¿Se entiende? Va a tener una mayor revelación de palabra, de fe, de experiencia. Entonces, esa persona tiene como un grado mayor de conocimiento de Jesucristo. Entonces, puede ser que tal vez llegue un momento que ustedes tengan que partir de este lugar que estamos haciendo, ¿entienden? De este estudio. O tal vez cuando usted se congregue en alguna iglesia, puede ser que Dios lo empiece a llamar a otro lugar para que usted aprenda cosas mayores. ¿Se entiende? ¿Por qué es eso? No es que tú te salgas donde tú estás, de la iglesia o por ejemplo de acá, no es que tú te salgas así en rebeldía o que te salgas así nunca más vengo, no, sino que tú te sales para que otra persona te empiece, ¿cómo se dice?, a guiar, a dar esa dirección correcta, porque tiene una revelación mayor de Dios. Eso no quiere decir de que cuando tú por ejemplo, de los que estamos acá, supongamos que un día Dios te pone un pastor que tenga mayor revelación, que tenga más palabra, que sepa mucho más que yo y que tenga más fe que yo, y tal vez les llame su atención y ustedes sigan a este varón, no significa que ustedes no vengan para acá, pues, de visita, o que compartamos, sigamos hablando, no, porque yo no soy dueño de ustedes, ¿entienden? Yo no soy dueño de las almas, sino que al contrario, si uno de ustedes quiere partir en una congregación, en una iglesia, donde hay mayor revelación, tienen que ir, ¿para qué? Para que conozcan más a Jesús, por ese varón que sabe más de la palabra. ¿Se entiende? Eso me pasó a mí. Yo partí en un lugar, en una congregación, en una iglesia, que para mí fue de bendición. De hecho, ahí fue mi escuela. Era una congregación donde habían no 1000 personas, sino que habían como 3000 personas. Una iglesia llena, donde uno de repente estaba así apretado. El pastor de esa iglesia fue de bendición. O sea, para mí, su vida, su fe, lo que él me transmitió fue hermoso. Y yo estuve en esa congregación 5 años. Y mi pensamiento era, yo nunca me voy a mover de acá, porque estoy bien. Pero llegó un momento que Dios ocupó otro siervo de Dios, que tiene una iglesia que no es tan grande, que deben haber como unas 100 personas, 200 personas, más de eso no. Imagínense, la otra iglesia tenía como 5000 y acá tenían 200 personas. Incluso donde yo me congrego, en Recoleta, la sede, ¿saben cuántas personas hay en esa sede? Si no me equivoco, deben haber 7. De 5000 a 7. Pero ese predicador, ese pastor, o bueno, no es solamente un pastor, sino que hay más pastores en esta congregación donde yo estoy, que cuando yo lo escucho, él tiene un mayor conocimiento de la palabra de Dios, cosa que eso a mí me cautivó. Entonces llegó un momento que Dios me habló a mi vida y me dijo, Freddy, tienes que salir desde el lugar donde tú estás para poder aprender más de Dios. Con ese pastor. Pero ese pastor no es de multitudes. Al contrario, el lugar donde él está tampoco no es muy atractivo, no es muy hermoso. Pero Dios me puso ahí para aprender más. Pero eso no significa que yo me desligué del otro lado, así como chao, ¿entiendes? Sino que al contrario, yo lo estimo, a veces voy de visita, pero estoy dejando que otro siervo de Dios me dé dirección. Entonces así mismo ustedes,
cuando llegue el tiempo que Dios les ponga un pastor que los guíe y ustedes quieran ir para allá, y si Dios les muestra, ustedes vayan, pero no se desliguen de acá tampoco, sino que es como que somos todos hermanos en Cristo. Y al contrario, yo no me voy a adueñar de sus vidas, sino que yo tengo que preocuparme que ustedes crezcan en el Evangelio. Entonces, eso es lo primero. Podemos ver que Juan el Bautista, cuando se fueron los discípulos, Juan el Bautista no les dijo, quédense conmigo, no se vayan, sino que no, al contrario, ¿qué hizo? No les dijo nada, es como que lo apoyó, síganlo porque Jesús tiene mayor revelación. Yo tengo solamente un límite. Juan el Bautista tenía solamente un límite, pero Jesús tenía una gloria mayor. Entonces yo igual tengo un límite. ¿Entienden? Tal vez va a llegar un momento que va a haber otros siervos de Dios que tengan mayor revelación. Y si Dios les muestra eso, vayan. Pero también consúlteme a mí para yo decirle, ya, ¿sabes? Sí, decirle, ya, deja escucharlo. No, pero si Dios te muestra, anda, vamos. ¿Amén? Amén. Hagan eso. Por el momento, si Dios no les muestra nada, sigan conmigo. Hasta el tiempo que Dios quiera. Pero si Dios les muestra irse a otro lugar, vayan, pero nunca se desliguen, por ejemplo, de acá, porque somos... Miren, hay muchas iglesias, pero la iglesia es una, somos todos hermanos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el pastor donde va Denise, lo dije bien, sí. Denise, donde va Denise, o los hermanos de la iglesia de Denise también son mis hermanos. El pastor de ella también es mi hermano en la fe. Y el pastor de ella debe tener una mayor revelación que yo, porque él es pastor y yo no soy pastor. ¿Ya? Pero de alguna manera Dios me ha dado palabra para poder compartirles. Entonces, eso es una cosa. Ahora, voy a ilustrar esto para que podamos entender algo que puede suceder cuando usted... lo voy a explicar. No sale en la Biblia, pero les voy a comentar algo. A veces, cuando uno está en una congregación, o incluso aquí mismo, pueden haber personas que sean cristianas, que sean de la misma fe, y te pueden decir, oye, ¿sabes qué? El lugar donde tú estás yendo es malo. Tienes que salirte de ese lugar donde tú estás, porque no hay buena palabra. Y te puede incentivar, ¿está bien dicho? Sí. A que te salgas del lugar donde tú estás aprendiendo de Dios y que te vayas al lugar donde está esa persona, o que te vayas a otro lugar porque el lugar donde tú estás es malo. Entonces, antes de conocerlo ustedes, yo hacía este estudio bíblico en otro colegio. Y había un estudiante, si me estás escuchando, se llama Juan. Que está en Iquique, si me estás escuchando, Juanito. Juan estaba siempre en el estudio, participaba bastante. Y él conoció una amiga, y esa amiga le decía, oye, sálete de ese estudio, sálete. Es malo, no vayas más. Ni siquiera me conocía, ¿entiendes? Ni siquiera escuchaba las prédicas. Y le estaba diciendo que se saliera. Y era una niña que era cristiana. Como ya no soy parte del colegio, lo voy a decir. En Belén Educa, es malo apuntar, mejor voy a retractarme. Hay un colegio. Hay un colegio. Chuta, ya lo dije ya, pero ya. Hay un colegio que sin escucharme lo que yo enseñaba, le empezó a decir al resto, sálete de ahí. No vayas, porque es malo. Curiosamente, personas que también creen en Dios, que también creen en Jesús, pero les prohibieron a que no vinieran al estudio, porque dicen que era malo, pero sin conocer lo que yo predicaba. ¿Se entiende? Sí. Entonces, vamos a ver porque puede ser que su misma familia les pueda decir eso, tal vez sus mismos papás, o sus hermanos, o familiares les puedan decir, no quiero que vayas más al estudio.
ni siquiera han escuchado el estudio. Ni siquiera han venido, ni siquiera me conocen, ni siquiera yo los conozco y les pueden prohibir que vengan. Entonces, yo quiero ilustrar esto, lo que yo le estoy diciendo con esto. Imagínense un árbol, ¿ya? Y ese árbol tiene frutos, tiene manzanas, ya tiene naranja, no sé, tiene frutos. Cuando el fruto cae por sí solo, la gente toma el fruto, lo aprueba, ¿está bien? ¿Aprueba o lo prueba? Lo prueba. Se lo come. Se come el fruto. Y cuando se come el fruto, lo encuentra que es dulce porque llegó a su perfección, llegó maduro. Entonces no es duro comerlo, sino que es blando y es dulce, es agradable. Pero cuando las personas mueven el árbol y hacen que el fruto caiga forzado, ¿sí o no? Cae forzado el fruto. Entonces cuando esas personas toman el fruto que cayó forzado del árbol y lo prueba, es duro y es amargo. ¿De acuerdo? Ahora, llevando eso a lo que estábamos conversando, cuando el fruto cae por sí solo, significa que ustedes se van a salir de este lugar, o si se están congregando en alguna iglesia, se van a salir de la iglesia, no porque alguien se los diga, sino porque Dios se los mostró a ustedes. Es como que ustedes llegaron a un grado de madurez que dijeron, lo que aprendí aquí fue de bendición, pero ya cumplí como mi ciclo, ya estoy como en el límite. Ahora voy a irme a otro lugar porque Dios me mostró que tenía que irme a otro lugar. ¿Se entiende? Pero cuando es esa persona que mueve el árbol, es la persona que te dice, como en el colegio, no vayas más a ese estudio, no te conviene, sálete, es malo. ¿Qué es lo que hace? Fuerza el árbol, cae el fruto, entonces la persona se sale, no va más. Y cuando uno ve la vida de esa persona, es una vida amarga, es una vida sin Dios. Y si no está Dios, no es hermoso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo que hicieron en el colegio eran estas personas que mueven el árbol. Su familia, si les mueve, no vayas más al estudio, el que te está moviendo el árbol, que eso no te aparte de Dios. Amén. Amén. Sálete de este lugar porque Dios te muestra que tienes que salirte. No te salgas de acá si Dios no te muestra. Sálete de acá cuando tú encuentres que ya es el momento. Para irte a otro lugar donde tú aprendas más. Y cuando llegue ese momento, yo no te voy a retener. Al contrario, te voy a bendecir para que vayas para allá y lo que aprendiste acá puedas aportarlo en ese lugar donde tú vayas a estar. Todo lo que aprendiste acá sea un aporte a donde tú vayas. Y puedas seguir creciendo en el Evangelio y eso sea para la gloria y honra para Dios. Amén. Ese es el sentir. Dios puso esto en mi corazón, que se los predicara porque va a llegar un momento que su familia, amigos, tal vez, no sé, en el lugar de trabajo, les digan, no vayas más, incluso los mismos cristianos, no vayas más a ese lugar, no te salgas porque alguien te lo diga, sálete porque Dios te dijo que te salieras. Entonces se los quise compartir. Esa es la primera parte. Ahora viene la segunda parte. En el mismo pasaje, es verdad, vamos a continuar. Ya. Ahora, la segunda parte para ir concluyendo. En el mismo pasaje que estábamos leyendo, yo quiero que se fijen, para Gabelo, que estamos leyendo Evangelio de San Juan. Si puedes ir al Evangelio de San Juan, viene Mateo, Marcos, Lucas, San Juan. Muy bien. Después viene Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, y se me olvidó. No sé qué más viene. No tengo idea. Dios mío, tengo que aprendérmelo. ¿San Juan cuánto? San Juan capítulo 1. Bien, versículo 35 al 39. Lo vamos a leer de nuevo para poder entender la segunda parte. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos.
Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron ¿a quién? Jesús. Entonces estos dos discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesucristo. Fíjense acá, cuando empezaron a seguir a Jesús, en el versículo 38, Jesús le hace una pregunta. Dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ve. Ahora, ¿en qué versículo dice qué buscáis? 38. En el 38. En la versión Dios habla hoy, dice así, los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué están buscando? Entonces, supongamos que de repente aparece ese hombre de Dios que tal vez tenga más palabra, tal vez tenga más revelación, mil cosas. O puede ser que un hombre que tenga palabra de Dios y ustedes lo sigan. Y Jesús les diga a ustedes, ¿por qué lo siguen? ¿Por qué siguen a ese varón? ¿Cuál es la motivación de tu corazón seguirlo? O cuando la gente va a la iglesia, o cuando la gente busca al Señor, el Señor hace esta pregunta, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué me buscas? Entonces, esa pregunta se la tienen que ustedes hacer en su corazón. ¿Por qué yo busco a Jesús? ¿Cuál es la motivación de mi corazón seguir a Cristo? Hay jóvenes que a veces siguen a Jesús, o a veces van a la iglesia, pero no van por Jesús, no van por la palabra. A veces van porque les gusta una niña o les gusta un niño. Entonces, van por eso. Pero llega un momento que ese joven, tal vez no funcionó la relación, o tal vez ese joven ya no fue más, o la señorita no fue más, que la persona dice, no vino más la persona que me gustaba y se va. Algunos van simplemente por curiosidad. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Ya no veo nada, no, y se va. Entonces, ¿cuál es la motivación de tu corazón seguir a Jesús? ¿O por qué quieres ir a donde ese pastor? ¿Por las luces? A veces hay iglesias que tienen, ¿cómo se dicen? No tengo nada contra las luces, pero a veces uno va por eso. Vuelvo a insistir, no tengo nada, yo encuentro bonito cuando ponen luces, pero a veces uno va por eso. Y si uno sacara las luces, si uno sacara todas esas cosas, ¿uno seguiría buscando a Dios? ¿Y por qué lo busca usted, profe? Buena pregunta, ahí vamos a llegar. Bien, yo les quiero invitar que ustedes vayan a Isaías. Profeta. Isaías, Antiguo Testamento. Busquen en el índice a Isaías. Isaías capítulo 53. Isaías, pueden buscar en el índice. Si no me equivoco, Isaías viene después que Salmos, ¿o no? Sí. ¿Sí? Después de Salmos viene Isaías. Después de Salmo. Y después de Salmos, después de Isaías viene Proverbios. Después viene Proverbios. Salmo, Proverbios, Isaías. Salmo, Proverbios, Isaías. Isaías. Cantares. Salmo, Proverbios, Cantares. No, Isaías. ya, ok. Es Salmo, Proverbio, Eclesiastés. Eso, Cantares. Cantares y después Isaías. Entonces, Salmo, Vamos a reír. Proverbio, Eclesiastés, Cantares, Isaías. ¿Encontraron todo Isaías? Sí. Yo lo encontré hace rato. Ah, Lo que quería decir cómo estando. Bien, Isaías capítulo 53. Versículo 2. Antes que lo leamos, Isaías capítulo 53, versículo 2. Antes que lo leamos, les quiero decir que lo que vamos a leer ahora habla de Jesús. ¿De acuerdo? Habla de Jesús. Entonces, Gabelo,
¿Puedes leer solamente el versículo 2, por favor? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53, 2. Ah, no, ese. Ese es el libro, ese es el libro. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Amén. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Atención acá, aquí habla de Jesús. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que a Jesús lo vamos a ver, pero sencillo. Entonces a veces uno, vuelvo a insistir, no tengo nada contra las luces, pero a veces uno piensa que con las luces, con todo eso, uno va a atraer jóvenes y puede ser que esté lleno. Quita las luces, quita lo atractivo y que quede solamente la palabra de Dios. Te garantizo que de los 1000, 5000 deben quedar unos 100. Jesús dice que lo siguieron multitudes, pero cuando Jesús, ¿por qué lo seguían multitudes? Porque la gente lo seguía por los milagros, porque multiplicaba el pan, multiplicaba los peces, pero cuando llegó el momento que Jesús dio una palabra que confrontó la vida de ellos, la gente dijo, no, esta palabra es muy fuerte para mi vida, chao. Y se fueron varios. ¿Y cuántos quedaron? 12. Y 12 cambiaron la historia de el mundo entero hasta el día de hoy. Dios no necesitó multitudes, necesitó 12 hombres. Entonces Dios con poco hace mucho. Fíjense, ustedes dos que están escribiendo en Facebook ahí, subiendo versículos bíblicos. Con lo que ustedes hacen pueden cambiar la vida de millones. Miren esto, cuando Dios, para rescatar toda una nación, a todo el pueblo de Israel, para sacarlo de Egipto, ¿a cuánto ocupó? 2. Aarón y Moisés. Y después Josué. Después Josué. ¡Ah! Entonces, Dios se glorifica en lo poco. Cuando vino este hombre para acá, de los que hacen el estudio bíblico el día jueves, y nos profetizó, ¿cuántos habíamos acá? No éramos muchos, y nos dijo, ustedes van a llegar a lugares de gobierno, ¿sí o no? Autoridades. Donde ustedes van a ser una influencia en ese lugar, donde ustedes van a ser luz en medio de las tinieblas, donde ustedes van a dar una palabra conforme a lo que Dios dice. Entonces, Dios no necesita tantos. Pero Dios con lo que somos está preparando una generación para impactar vidas. Porque lo que se viene, chiquillos, es gente que está desesperada. Entonces, tenemos que prepararnos. Bien. Ahora, vuelvo a insistir. Si en la iglesia hay luces, bien. Si ocupan cosas bonitas, bien. Pero que eso no sea el foco, como dice Anaís, sino que miremos a Jesús. Miren, ya para ir concluyendo, ir terminando, yo les quiero pedir que vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 8. 2 puntos, no se dice 2 points. Mi esposa me lo dijo, pero se me olvidó. Es el capítulo 8. Evangelio de Mateo. Nuevo Testamento. Capítulo 8. Bien. ¿Lo encontraron todos? ¿Dani? ¿Lo encontraste? ¿Denise? A ver. ¿Ustedes también? Ya. Ya este el último. Nos queda este capítulo y un capítulo más y terminamos, pero es cortito. Bien, capítulo 8, versículo 18 al 20. Vamos a leer del 18 al 20. Yo le quiero pedir a Denise, a Gabelo después y a Anaís que lean. O sea, usted lee el 18, Gabelo el 19 y Anaís termina con el 20.
Empiece nomás, Denise. Ya. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Gabelo. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. Ahora lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, Jesús, al verse rodeado por Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Amén. Mira, Jesús se le acercó un hombre que, por lo que leo acá, era un hombre que era un escriba, era una persona que conocía la palabra de Dios. Dice aquí que era un maestro de la ley. Y le dice, Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Cuando nosotros leímos en San Juan, Jesús le siguieron, ¿cuántos discípulos? Dos, que ya llevaban tiempo con Juan, conocían de la palabra igual. Se le acercaron, Jesús, y Jesús le hace una pregunta, les dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan? En vez de decirle, acompáñame, vamos, bienvenido, yo te voy a llenar de favores. Le hace, ¿qué buscáis? ¿Para qué me siguen? Y aquí podemos ver que hace lo mismo, ¿sí o no? Sí. Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Y Jesús qué le responde? Le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es como, no tengo dónde dormir, ¿por qué me quieres seguir? Es como que le vuelve a decir, ¿por qué me sigues? ¿Cuál es? Si yo no tengo dónde acostarme, ¿por qué me quieres seguir? ¿Cuál es la motivación de tu corazón seguirme? En otras palabras, esta palabra lo voy a llevar a la época de hoy. Sería así. Jesús, te quiero seguir. Ya está, me puedes seguir, pero vas a tener que pagar un precio. ¿Un precio? Sí, un precio. ¿Cuál es ese precio? Que vas a tener que llevar la cruz también. ¿Se acuerdan que siempre daba este ejemplo? Cuando tú estás en la cruz, dice Jesús que tenemos que cargar nuestra propia cruz. ¿Qué significa eso? Que tú vas a estar crucificado también. No vas a poder hacer lo que tú quieras. Vas a tener tus manos crucificadas y tus pies. Solamente vas a hacer la voluntad de Dios. Y eso muchas veces duele. Porque Dios te va a pedir que dejes cosas que están mal en tu vida. ¿Se entiende? Sí. Entonces Dios nos promete vida eterna. Es un regalo. Dios nos promete muchas cosas. Cosas hermosas. Dios tiene grandísimas promesas. Por ejemplo, no nos va a faltar el pan. Dice que Él nos promete sustento y abrigo. Nos promete vida eterna. Tenemos un Padre Celestial hermoso, pero tenemos que pagar un precio. ¿Y cuál es el precio? Que ya no puedo hacer lo que yo se me dé la gana, sino que tengo que hacer la voluntad de Dios. Puede ser que tú digas, me gusta esa niña, y Dios te diga, no, con ella no, aunque seas cristiana. O tal vez la niña no es cristiana, no te metas con ella, no. Es un precio, ya, me gusta, pero voy a obedecerle al Señor. Prefiero llorar ahora a que después llore toda una eternidad. Entonces Jesús le dice, ¿estás seguro que me quieres seguir? Porque vas a tener, es como la letra chica, vas a tener que pagar un precio. Entonces, si quieren seguir viniendo a este estudio, sigan viniendo, pero consideren esto, que van a tener que pagar un precio. Ese precio que ya no vas a poder hacer lo que tú quieras. Ahora, si tú lo obedeces a Dios, te garantizo algo, es mejor estar con Dios a que estar sin Dios. Porque sin Dios puedes hacer lo que tú quieras, pero tarde o temprano vas a terminar en la ruina. En cambio, si estás con Dios, siempre vas a terminar bien.
Porque el Señor te va a enseñar a estar en la abundancia, te va a enseñar a estar en la escasez. Vas a poder aprender a vivir con poco o con mucho. Pero en lo poco o con mucho vas a tener gozo en tu corazón. Porque si estás en lo alto vas a compartir lo que Dios te ha dado. Si estás en lo poco, de lo poco que tienes, también lo vas a compartir y vas a ver cómo Dios te va a proveer. Porque cuando estás en el hoyo de la desesperación, es cuando más Dios se glorifica. Job dijo, mas ahora mis ojos te ven, y no lo dijo en el momento de la abundancia, lo dijo en el momento de la escasez. Entonces, en el momento en que estés en el hoyo de tu vida, en el medio de la desesperación, vas a sentir paz. Estoy viviendo situaciones terribles, pero no sé por qué estoy tranquilo. Sé que Dios tiene todo bajo control. Sin Dios vas a cometer errores, pero vas a estar en el hoyo de la desesperación y vas a terminar con depresión hasta matándote. ¿Se entiende? Entonces, estimados, estimadas, si quieren seguir a Cristo, tienen que dejarlo todo. Si no quieres seguir a Cristo, entonces no vengas más. Es una pérdida de tiempo que siga acá. No vengas. Ahí lo dice. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice que el camino de la perdición es un camino ancho, pero el camino de la vida, el que te lleva a la vida eterna, es angosto. Cada vez que conozcan más del Señor, el camino se empieza a angostar. Porque uno dice, lo que me gustaba hacer ya no lo puedo hacer. Pero no significa que te lo saques así de la vida. Es un proceso. Yo todavía tengo pecado en mi corazón, chiquillos, pero cada día Dios me lo empieza a sacar. Para ir terminando, miren, mucha gente dice que como uno alimenta la carne, tiene que alimentar el espíritu, ¿cierto? El espíritu no es el que se debilita, lo dije bien. Sí. No es el que se debilita, el Espíritu de Dios es fuerte. Lo que pasa es que uno no le da el espacio al Espíritu de Dios. Entonces uno no escucha palabra, no se congrega, no ora. Entonces el Espíritu de Dios como que lo va sacando. Y le da más lugar a otras cosas. A ver tele, a compartir, jugar a la pelota, a ver Facebook. Y cuando llegue el momento de la crisis, porque Satanás te va a querer aplastar, no vas a tener cómo levantarte, te va a costar. Y cada vez vas a pecar más, te va a costar mucho volver al Señor. Pero si tú estás fortalecido de la palabra, cuando venga el tentador, tú le vas a decir, no quiero pecar en eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios provoca tres cosas en ti. Provoca poder, y poder significaba que te da la capacidad para hacer cosas que son imposibles. Te da amor y te da dominio propio para decir no a lo que me hace mal. Dios nos da la capacidad de dominio propio por medio de su Espíritu Santo. Entonces, si tú no le das el espacio y le dedicas solamente a estudiar, primero estudiar, va a venir Satanás y te va a aplastar y eso no te va a servir. Como usted se está preparando para la universidad, así nosotros nos tenemos que preparar para el reino de los cielos. Porque déjame decirle algo, chiquillo. Va a llegar un momento que en esta vida vamos a tener que morir. Y cuando muramos, hay una vida celestial, hay una vida eterna. Y en esa vida tenemos que reinar juntamente con Jesús. Y para reinar con Jesús, nosotros tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener palabra para reinar en ese mundo. Hay gente que me dice, tú estás loco. Y yo le digo, pucha, mira, si es mentira lo que yo digo, miserable de mí. Soy un miserable porque todo lo que hablo de Cristo es mentira. No hay vida eterna, no vamos a reinar con Jesús. Miserable de mí. Pero ¿qué pasa si yo tengo razón? Miserable de ti. Miserable de ti. Y yo me voy a gozar y tú vas a estar abajo. Entonces, Jesús tiene grandísimas promesas, pero te dice, sígueme, te doy todo esto, pero tienes que pagar un precio. A cada rato digo, termino con esto, pero ahora sí que sí termino con esto. Yo les quiero invitar a que vayan ya al último capítulo, al Evangelio de San Juan de nuevo. Estamos en Mateo, Lucas, ¿quién? Marcos, Lucas, San Juan, capítulo 6.
¿Puedo decir algo? Espérate un poquito, deja terminar. Pero eso es lo que está hablando. Ya, di. Hay que tener mucho cuidado porque en esta generación es una generación floja. Yo lo que decir es una generación floja. Mucho pedir, pero poco dar. Uno, Me hizo llorar el poblete. lo que Dios quiere es que uno se entregue a Él. Uno, como dice, es mejor dar que recibir. Entonces Dios a nosotros nos dice que nosotros tenemos que entregarnos a Él. Podemos pedir mucho, podemos alabarlo todo, pero si no nos entregamos a Él, entonces... Amén. Si podemos graficar eso, podríamos decir, Señor, dame unos pectorales, dame $1.000.000, Señor, quiero esto, ayuda a mi mamá, ayuda a mi papá, 1000 cosas. Pero nunca le decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Y como dijo también Nico, agradecerle por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo. Entonces, en el cuarto salmo, no lo busque, en el cuarto salmo, en el cuarto versículo, dice, meditar en vuestra cama. Entonces es necesario muchas veces meditar las cosas que han pasado, las cosas que estás viviendo, lo que se viene, y meditar en el Señor, escuchar. Por eso Dios nos dio 2 oídos y 1 lengua para escuchar el doble y hablar la mitad. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Encontraron el Evangelio de San Juan? Sí. Ya, antes de leerlo, para terminar, esta ilustración que les voy a dar, ya la había comentado más de alguna oportunidad, así que yo creo que se van a recordar. Imagínense ustedes que están en un campo, y en ese campo hay un dueño del campo. ¿Cómo le llaman antiguamente el dueño del campo? Patrón de fondo. Ya. Este hombre, el jefe, el dueño del fondo, del campo, y tiene esclavos con él. No tiene trabajadores, tiene esclavos. Y de repente le dice, mira, le dice a un esclavo, mira, cuando pase un año, te voy a dar la oportunidad de que tú seas libre. ¿Se entiende? El dueño del fondo, del campo, tiene muchos esclavos. Y a cada esclavo le dice, mira, cuando se cumpla un año, yo te voy a decir que tienes la oportunidad de tener libertad. Lo único que tienes que hacer es simplemente pedírmelo. Y yo te voy a dar la libertad. Entonces, pasa el año, y cuando llega el día de la fecha de la libertad del esclavo, el dueño le dice, y a las 5 de la tarde me tienes que decir, son las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde me tienes que decir si quieres ser libre o quieres ser esclavo. Entonces el hombre llega a su casa y se pone a reflexionar, dice, bueno, a ver, cuando yo estoy pasando por una necesidad económica, yo cuando le pido ayuda a mi amo, viene mi amo y no solamente me da lo que necesito, sino que me da más de lo que yo necesito. O sea, si me da 1 kilo de pan, me va a dar leche, me va a dar arroz, me va a dar queso, me va a dar huevos, me da más de lo que yo le he pedido. Cuando yo estoy enfermo, cuando mi esposa está enferma o mis hijos están enfermos, mi amo me dice, mira, no te preocupes, yo voy a mandar a alguien para que los cuide, voy a proveer de todo para que no les pase nada. Les provee de todo. Cuando yo necesito un consejo para comprar algo, voy donde mi amo y mi amo me dice, mira, yo te recomiendo que compres este terreno y este no, porque este es malo, yo ya lo vi, mejor cómprate este y te va a ir bien. O sea, más encima me aconseja. Y cuando yo quiero hacer lo malo, cuando yo quiero pecar, no sé, quiero engañar a mi esposa, viene mi amo y me dice, no, mijito, mientras que usted viva en mi terreno, en mi campo, no puede hacer lo que usted quiera. Usted tiene que respetar a su esposa. Usted tiene que respetar a sus hijos. No lo va a hacer mientras viva acá, mientras yo sea su amo. Se lo prohíbo, si no lo voy a castigar. Entonces, más encima ese amo se preocupa por mí de que haga lo correcto. Y me está dando la oportunidad de ser libre. Y si soy libre, Él no va a estar encima mío diciéndome, oye, haz lo correcto. Oye, no peques. Y cuando tenga el momento de necesidad económica, no voy a tener a mi amo que me va a ayudar.
Cuando tenga a mi esposa enferma, no voy a tener a mi amo que va a ser esa mano que me va a sostener. O sea, no voy a tener los privilegios que tenía en el campo. Entonces, asimismo, Dios acá, Dios te dice, mira, si te vienes conmigo, lo tienes todo. O sea, todas mis riquezas son tuyas. Te las doy todas. Pero tienes que pagar un precio. Tienes que obedecerme. ¿Sabes lo que es en todo? Todo. Todo. Te va a costar, pero yo tengo misericordia. Yo te voy a ayudar a que me obedezcas en todo. Porque vamos a crecer como la luz de la aurora, que cada día va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que llegar a ser perfectos. Y es un proceso. Pero Dios también te dice, mira, si no quieres participar de esta gloria mayor que tengo para tu vida y vida eterna, eres libre. Tú decides, pero no te ayudo. O sea, fuera de mí, yo no, o sea, si te caíste es porque te caíste. Yo no le eches la culpa a Dios. Si te equivocáis porque tú te alejaste del Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Dice, lejos de mí nada podéis hacer. Vamos a crecer como la flor del campo, pero nos vamos a marchitar luego. David dijo que vio él, Dios le mostró cómo terminaron todas las personas que no buscaron al Señor. Dice que por un momento la gozaban, pero su fin era un fin horrible. Pero los que estaban con Dios terminaron bien. Y sobre todo con vida eterna. Entonces, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Versículo 67. Si ustedes me dicen, profesor, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿O cuál es la motivación de mi corazón correcto? La motivación correcta de mi corazón para seguir a Jesús es esta. Cuando se fueron las multitudes y quedaron solamente 12 con Jesús, Jesús les dijo a los apóstoles, bueno, todos se fueron, ¿ustedes también se quieren ir? Y un apóstol le respondió a Jesús estas palabras. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, pregunto, ¿se los dijo cuando las multitudes se fueron? No se fueron 10 ni 15, se fueron miles de Jesús y quedaron solamente 12 hombres. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Versículo 68, atención acá, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que esa sea la motivación de tu corazón. ¿Por qué sigo a Jesús? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna me van a hacer bien para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi papá, para mi mamá. Y voy a heredar esa vida eterna. Voy a ser luz en medio de las tinieblas. Voy a resplandecer en el lugar donde todo es feo. La gente te va a seguir. Porque vas a radiar fe, vas a radiar esperanza, vas a radiar confianza. Entonces, que nuestra motivación sea porque en Él hay palabras de vida eterna que me da salvación, para vida eterna, que me da palabra para tener paz en medio de la tormenta. Que esa sea la motivación de tu corazón. Amén. Esa es la palabra. Espero que haya sido de bendición. Atesórela, lo que acabamos de compartir, lo que acabo de compartir, usted reflexione en su casa. Dígale, Señor, tal vez te he buscado por buscarte nomás, pero esta palabra confrontó mi vida. Y tú me dices, o estoy contigo o no estoy contigo, pero Dios no quiere las migajas. Dios no quiere las sobras de tu tiempo. Dios lo quiere todo. No quiere las sobras. Quiere todo. Si le estás dedicando tiempo a... No digo que no hay que ver Facebook. Yo igual veo Facebook. Pero si pasas todo el día en eso, está mal, chiquillo.
Hay tiempo para todo, pero que la gran parte de tu tiempo ocúpala en buscar al Rey de Reyes. Alábalo, ora, ten esa comunión con Él. Después ve Facebook, después jugáis a la pelota, pero divide tu tiempo. Si más lo estudio, yo les voy a decir algo, chiquillos. Tengo personas que se han calentado la cabeza estudiando y siguen ahí. Y tengo personas, no digo que no hay que estudiar, pero a veces cuando uno le dedica más tiempo a esto, a la palabra de Dios, Dios te abre el entendimiento y podéis tener lugares de trabajo que uno dice, ¿y cómo llegué aquí si no sé casi nada? Y Dios te provee de las personas para que aprendas. Te lo digo porque yo soy esa persona. Estaba comentando Project X, Duoc. Yo no domino tantas cosas, no he leído, pero Dios me ha puesto en lugares. Y me ha puesto a las personas para aprender. Tengo que enseñar electrónica. Tengo 2 profes de electrónica que me están enseñando. Tengo YouTube. Tengo San Google. Tengo que enseñar un montón de cosas, chiquillos. Tengo libros. Yo le he dicho a mi mamá, o a la Sole también le digo, entre más yo estudio las cosas del mundo, estudio, me preparo, es como que las pruebas me va peor. Cuando estuve en la universidad, estudiando la Católica Silva Enrique, así unos libros, chiquillos. Les garantizo, cuando más los leía, peor me iban las notas. Pero cuando más le dedicaba tiempo a la palabra de Dios, estudiaba un poquito esos libros y ¡pah! Se me abría el entendimiento. 7, 6, salí con uno de los mejores promedios en la universidad. Con un 6 y tanto. Y con 2 becas. Y no podía tener menor nota porque si no perdía las becas, no las perdí. Pregúntame, me leí todos los libros como mis compañeros que leyeron, tenían los más mateos, se lo echaron la tesis. Y yo, ¿saben cuánto tiempo preparé la tesis? La tesis, 1 mes. Y mis compañeros, medio año. Y yo en 1 mes, ¿por qué? Porque estudiaba la palabra, hacía el estudio bíblico ustedes, tenía que compartir allá estudiando la palabra y hacía la tesis un poco, pero Dios me respaldaba. Así mismo ustedes. Dios no quiere las obras, si ustedes le buscan al Señor, Dios te da todo. Te va a dar la capacidad para enfrentar las cosas. Bien, vamos a terminar con esta oración. Les invito a que puedan cerrar sus ojitos. Vamos a terminar con esta oración. Bendito Señor, te damos las gracias por este momento de poder escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que por favor nos ayudes a atesorar esto en nuestro corazón, todo lo que hemos escuchado. Ayúdanos a reflexionar, Señor, y ayúdanos a entender que tú no quieres las migajas, que tú quieres todo nuestro corazón, que quieres todo nuestro ser. Ayúdanos a entregarnos a ti, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros sueños, sino que nuestros deseos, sino que nuestros sueños sea lo que usted tiene para nuestras vidas. Muéstranos el propósito que usted tiene, Señor. Y te pido, Dios mío, que usted haya mostrado en cada corazón que tienen que tomar una decisión, que o están contigo o no están contigo, pero contigo no se juega. Señor, encomendamos a ti nuestra vida y te pedimos que cada uno de los que está acá pueda llegar sin novedad a sus casas. Bendícelos, Señor, háblales por medio de tu palabra. Te pido todo esto, Dios mío, en tu amado Hijo, Señor Jesucristo. Amén y amén.